Lo más bonito de todo, lo más bonito de la Expo, lo más bonito que se ha podido ver en toda la vida que yo llevo. Precioso. Había días que había que hacer llamamientos para que la gente no viniera, porque ya el recinto se colapsaba. A Sevilla le tocó la lotería con la Expo 92. Los mojitos los ponían en tamaño superlativo hasta que llegó el comandante y mandó a parar, ¿no? Diana de Gales venía ese día, yo la veía muy baja de tono. Qué susto se ha llevado Curro esta tarde. La mascota de la Expo ha terminado en el agua. Se utilizaron las pantallas táctiles por primera vez, la identificación por huella por primera vez. El móvil surge también en la Expo del 92. Lo llevaban solo personas muy concretas. Un espectacular incendio se ha producido a primeras horas de esta tarde en el Pabellón de los Descubrimientos, uno de los edificios temáticos de la Exposición Universal de Sevilla. En un tiempo récord se llegó a tiempo de las obras y de la Expo, ¿no? Vinieron albañiles, yo creo que de toda Europa. Siempre estaba todo en obra y era un lío. Vaya locura, vaya locura. En aquellos años Sevilla era un supermercado de la droga y la limpiamos. En aquel momento pues se llegó a cuestionar, bueno, la alta velocidad tiene sentido entre Madrid y Barcelona, no entre Madrid y Sevilla. Es un éxito la Expo porque si ha ligado mi primo Ramón, esto es un éxito. Ahí está la pared. Ahí está la pared que separa tu vida y la mía. Hay una Sevilla antes de la Expo, una Sevilla antes del 92 y una Sevilla después del 92. Bueno, la Sevilla anterior al 92 era una ciudad anclada en su pasado. Esa maldita pared, yo la voy y yo la voy a romper cualquier día. Ya lo verás mi querer, tú volverás ese día. Era una Sevilla carente de infraestructura. Era un caos circulatorio porque no había hecho ninguna de las grandes obras de circunvalación, etcétera. Entonces era un horror moverte por Sevilla. Los cambios fueron enormes, tan grandes que cuesta entender cómo funcionábamos, ¿no? Yo creo que seguramente el más esencial fue la apertura del río. Ahí está la pared. Una ciudad que vivía de espaldas al río, ahora es un río por el que ha sido sede de competiciones de campeonatos del mundo de piragüismo, de remo. Pues antes era un río totalmente oculto a la ciudad. La pared yo la voy a romper cualquier día. Había un muro, literalmente un muro, como el muro de Berlín, que cortaba la ciudad. O sea, tú andabas por la ciudad y cuando llegabas a la calle Torneo había un muro. No puedo besarte, ni puedo abrazarte. Una tapia que era tan fea que el primer ayuntamiento democrático en el 79 hizo un concurso entre escolares para pintarla, para humanizarla. Tuvimos la suerte de que nos tocara el gordo. El gordo del 92 fue la Exposición Universal. Pensé que era una oportunidad nueva, parecida a la de 1929, que era la referencia que había en Sevilla, la exposición iberoamericana, que tuvo un impacto sobre el urbanismo de la ciudad, abriendo nuevos espacios. La Expo del 29 fue un cambio importante para la ciudad y un cambio muy sólido. Muchos sevillanos hemos estudiado y usado edificios de aquella exposición del 29 como institutos, como facultades universitarias. Yo empecé a estudiar arquitectura en el antiguo pabellón de Brasil. Hay que recordar lo que la exposición de 1929 dejó en Sevilla, por ejemplo, la Plaza de España. Esa monumentalidad que existe todavía y que está dentro del catálogo de las grandes cosas de la ciudad. Gran parte del urbanismo de Sevilla anterior al 92 es del 29. Entonces toda la palmera, toda esa parte bonita de los parques, etcétera, etcétera, eso sí son el 29. Que Sevilla es una de las ciudades más bellas del mundo es algo que nadie pone en duda. Visitar sus monumentos, contemplar sus obras de arte, recorrer sus barrios típicos, es una experiencia inolvidable. Del Parque María Luisa hacia la zona sur de la ciudad, aquello impactó mucho a la ciudad, creó una nueva ciudad. La Ciudad del Sol, Heliópolis, es otro de los barrios fruto de aquel acontecimiento.
toda la zona que era no pantanosa, pero que se inundaba y muy complicada, de La Palmera hacia Cádiz, todo eso se incorporó y hoy es un barrio residencial importante donde está el famoso puente del Quinto Centenario. La desaparición del riesgo de inundaciones también fue otro beneficio del que hoy ya casi ni nos acordamos ni somos conscientes. Quiero terminar complaciéndome en proclamar oficial y solemnemente, de acuerdo con el reglamento de la Oficina Internacional de Exposiciones, la sede de Sevilla para la Exposición Universal de 1992. Los sevillanos se tomaron la noticia con un cierto escepticismo, ¿no? Y con mucha crítica y mucha... Bueno, como son estas cosas siempre, o sea, la novedad siempre cuesta mucho trabajo integrarla, ¿no? Yo recuerdo la sensación de lo que nos ha caído encima cuando Chicago renunció. La capital de los rascacielos renunciaba a organizar la Expo, entonces se vivió con alegría pero también con cierta incertidumbre. 5 años antes de la Exposición Universal, Sevilla tiene que prepararse para este acontecimiento. El punto de partida no es halagüeño. La capital de Andalucía ostenta un triste récord, el mayor índice de paro de la Comunidad Económica Europea. Más del 40% de los sevillanos no tienen empleo. Se tomó como una cosa muy positiva, que iba a dar muchos puestos de trabajo, que iba a difundir la imagen de Sevilla por el mundo, que todo el mundo iba a venir, como una cosa positiva en general. Quizá, a partir de ahora, también los sevillanos, un tanto escépticos con el tema de la Expo 92, tomen conciencia de la importancia del acontecimiento. Mucho escepticismo. Ese escepticismo estuvo vivo hasta finales de la década de los 80, si se me apura, al principio de los 90. No lo creímos hasta que vimos el nivel de obra faraónica que estaban haciendo con Sevilla. No pensé tanto en lo que iba a suponer para la ciudad hasta que no empezaron las obras. Entonces fue cuando yo me di cuenta de la que se nos echaba encima. Es una ciudad con grandes problemas de infraestructura. En los últimos años, la ciudad ha crecido de una forma un tanto caótica. En la actualidad, sería una misión imposible acoger a los casi 100.000 visitantes diarios que entrarán en Sevilla con motivo de la Expo. Cuando se empezaron a seleccionar terrenos, en la ciudad de Sevilla había un terreno de casi 500 hectáreas, de las que la mitad se iban a dedicar a la exposición, totalmente virgen, y además con una única construcción, el monasterio de Santa María de las Cuevas, que fue precisamente donde estuvo Colón enterrado durante 27 años y que fue el lugar donde Colón descansaba entre sus viajes. Nadie sabía lo que era la Cartuja, era un territorio totalmente oculto a la ciudad. Era todo campo donde pastaban las cabras y un monasterio en ruinas en el centro. Yo recuerdo haber estado en el monasterio de la Cartuja antes de empezar las obras y había un agujero en el techo y el suelo estaba lleno de excrementos de cabra y de restos de fogatas. El acto de inauguración oficial de las obras en la isla de la Cartuja consistió en el enterramiento de una arqueta en la que se introdujeron periódicos del día, un vídeo de televisión cuya copia se emitió esta misma mañana y monedas de curso legal. Había que hacer cosas, aunque todavía el planeamiento de detalle no se tenía del recinto, ¿no? Pues se colocó la primera piedra de la exposición en un lugar precisamente fuera de la exposición. Una de las obras fundamentales para la Exposición Universal de Sevilla se ha comenzado hoy. Es el derribo del histórico muro de Torneo, en el que el Ayuntamiento gastará más de 8.000 millones de pesetas para adecentar unos territorios que hasta ahora eran ocupados por el ferrocarril. Ese muro se tira. Y entonces de pronto los sevillanos se dan cuenta de que tras del muro hay otra cosa. Esta tapia de casi 2 kilómetros de longitud ha formado parte de la historia urbanística de Sevilla desde finales del siglo pasado. A un lado la calle Torneo, ronda de circunvalación de la ciudad. Al otro las vías del ferrocarril y el río Guadalquivir. Casi no se tenía noticia de que detrás de aquella tapia llena de grafitis y de dibujos estaba el río. Estaba el río y estaba la isla de la Cartuja que estaba detrás, ¿no? Esa nueva dimensión de la ciudad permitió que los ciudadanos vieran más allá del muro, pero también más allá de la ciudad, porque permitió que abrieran un poco más la mente hacia lo de fuera, porque aquí nuestra ciudad es la mejor del mundo, y yo soy sevillana y es así, pero claro, hay más mundo. Supuso una transformación infraestructural enorme. El río, nueva estación, la conexión con el AVE a Madrid, es decir, una serie de cosas esenciales y que hoy
nos resulta difícil pensar cómo la ciudad podía funcionar entonces. Una exposición universal siempre tiene detrás una operación urbanística. Sevilla vive un boom de la actividad constructora. El suelo ha triplicado su precio y muchos hacen negocios a la sombra de la especulación. Se juntaron no solamente albañiles andaluces y sevillanos, sino que vinieron de Europa porque mano de obra, imagínate tú, para hacer tantos pabellones y tantas autovías, ¿no? ¿Cuál fue la reacción de los sevillanos ante tanta obra? Hubo dos actitudes. La del optimista que decía, mira qué bien, cómo nos van a dejar de bonita la ciudad. Pero hubo también gente que pedía que por el sufrimiento que estaba teniendo la ciudad por las obras se nos debía de bonificar fiscalmente hablando. Los sevillanos se han acostumbrado a leer el cartel que avisa peligro, obras, desvío provisional y desgastan a diario su buen humor y paciencia en los atascos que se sufren como consecuencia de las obras. Todos los días protestaba porque todos los días había un atasco, había una obra, costaba muchísimo trabajo llegar a todos sitios, siempre estaba todo en obra y era un lío. Durante aquella época tuvimos la fábrica de atascos más importante de Europa y si tenías que pasar por la Cartuja para ir para Huelva, te tenía que venir un par de horas antes porque los atascos eran terribles, ¿no? Si aquí no se puede andar, no se ha podido andar estos días por ningún sitio. Unas veces íbamos para el trabajo y los coches, no me veas, para cogerlos. Había que levantarse 2 horas antes. De las obras todos nos quejamos. Cuando están terminadas todos lo agradecemos, ¿no? Pero es lo habitual. Yo como arquitecto siempre hago obras y siempre todo el mundo protesta mucho. Sevilla en los años 80 era una ciudad noqueada por una delincuencia brutal e irrefrenable. Era un supermercado de la droga. Se vendía droga en cualquier lugar de Sevilla. A nosotros se nos encomendó limpiar la calle de droga y lo hicimos. Pero nadie nos dio unas instrucciones concretas, ni ejerció sobre nosotros presiones de ningún tipo, ni, como se ha dicho en algún foro, que nos dieron carta blanca para acabar con aquello. El Bacie, Los Pajaritos, esos eran barrios donde la entrada a los policías prácticamente estaba vetada, era peligroso entrar en esos barrios. Es difícil encontrar un lugar peor que el poblado sevillano de El Bacie. Aquí se hacinan los gitanos desalojados del antiguo asentamiento de Chapina porque estropeaban el paisaje de la Expo. Les llevaron a este basurero, al que los sevillanos aún llaman el pabellón de la miseria, con la promesa de concederles casas prefabricadas. Yo era el que se hacía pasar por un comprador de droga y entraba en los focos de donde se vendía la droga. En esas intervenciones los compañeros podían estar situados a 400 metros y entraba solo en un piso y el traficante estaba rodeado de gente leal suya. En esas situaciones, si te descubren, van a por ti, ¿no? Estuve ingresado 5 veces en hospitales con lesiones graves. Tengo roturas de brazo, de costilla, traumatismo craneoencefálico, un disparo que recibí en el año 91 cuando acabó mi cara como si fuera un dálmata, toda llena de perdigones, echando mucha sangre, pero las consecuencias que trajo aquel disparo fue la pérdida de la audición del oído izquierdo. Y ese trabajo diario y esforzado dio su fruto. Y de cara a la Expo, lo que fue el casco antiguo y los barrios cercanos a la Exposición Universal, esos fueron limpiadas sus calles de droga. Muchos de aquellos jóvenes que conseguimos apartar del mundo de la droga, cuando nos ven nos saludan y nos agradecen la labor que hicimos. Aquellos años que pasé en el grupo fueron los años más felices de mi vida. La estación del tren se quitó de donde estaba y se hizo la estación del AVE, que supuso el cambio revolucionario para la ciudad. Nosotros como arquitectos nos sentimos muy afortunados de que en vez de tener que hacer un pabellón en la Expo y tal, pues tuviéramos la fortuna de hacer una estación. Si los pabellones son edificios un poco fantasmas, ¿no? Una estación es todo lo contrario, una estación es un edificio muy real, más urbano de todos. Hay edificios que la sociedad rechaza y hay edificios que la sociedad incorpora sin esfuerzo. Yo creo que Santa Justa se ha incorporado muy bien.
Dentro de unos momentos va a salir de la estación de Atocha, en Madrid, el primer tren de alta velocidad con destino a Sevilla. Por cierto que antes de comenzar a realizar esos trayectos, los trenes AVE ya tienen a la espera 250.000 reservas. Les dejamos con estas imágenes del AVE iniciando el vuelo. No solo significó la unión de Sevilla con Madrid con alta velocidad en 2 horas y media, en la vez un símbolo de cómo España se puede unir. La conexión con Madrid era una pesadilla, es decir, era algo que llevaba una noche completa de tren o viajes larguísimos en coche, muy incómodos. Tardaba 11 horas en tren en llegar de Puerto Llano a Sevilla, o sea, parecía que venía del Transiberiano y el AVE fue la revolución. Antes de salir sientes de todo. Ministros, técnicos y periodistas hemos estrenado hoy estos asientos. Cuando el tren ha alcanzado su máxima velocidad, 250 km por hora, nadie ha podido evitar la tentación de mirar por la ventana. Ese contraste con esa idea que tenemos los españoles de que en el tren hay un traqueteo constante. Es que no se mueve, esto no se mueve, no es cuestión de que mira, tú mírame de pie. Bueno, ahora porque estamos en una rampa, pero tú te vas moviendo lo que es normalmente, no es una cosa que se mueva mucho, la verdad. Y la pega que el ministro no la ha visto yo el pasillo un poco estrecho. El ir a coger el tren es algo que ha cambiado radicalmente. Ha cambiado los hábitos de muchísimas personas. El paisaje es que casi no da tiempo a verlo. O sea que... ¿Qué le parece el barrio? Una maravilla, muy limpito y muy bien. Me gusta. Salíamos de aquí a las 7 de la mañana, teníamos toda la mañana para estar en Madrid, comer en Madrid incluso si queríamos y volvernos por la tarde. En este país se cuestiona todo y en aquel momento pues se llegó a cuestionar, bueno, la alta velocidad tiene sentido entre Madrid y Barcelona, no entre Madrid y Sevilla. Y la posición del gobierno era que si se hacía el Madrid-Sevilla, se acababa haciendo el Madrid-Barcelona, mientras que si hubiera sido al revés. Había duda de que se hubiera hecho alguna vez el Madrid-Sevilla. Yo creo que había una decisión del gobierno de Felipe González, no ya por potenciar su tierra, sino digamos por iniciar el desarrollo no donde ya estaba, sino donde más falta hacía, ¿no? Utilizar la infraestructura como no solamente como una consecuencia de la economía, sino como un motor de economía. Ojalá lo pudiera tener todo el mundo y que fuera rentable, como es la línea Madrid-Sevilla, que por cierto ya viene en unidades de 32 vagones. Todo eso vertebra la economía, vertebra las relaciones, vertebra la sociedad, vertebra todo. Curro es un pájaro, pero un pájaro en el sentido propio y figurado. Travieso, cuando siempre decimos, este es un pájaro, ¿no? A mí la mascota no me gustaba, no lo veía nada que estuviera relacionado con Sevilla y no me gustaba. A mí no me gustaba ni demasiado ni me disgustaba demasiado. No es algo que a mí emocionalmente me implicara. A los niños les gustaba, a la mayor parte de la gente les gustaba también. Una mascota. Fue el gran competidor de Kobe, que era la mascota de los Juegos Olímpicos de Barcelona, que tuvieron lugar ese mismo verano. Si comparas a Curro con otras mascotas de otros acontecimientos, son muy estáticas. El movimiento de Curro con su pico y con la cresta volando y flameando al viento, probablemente le da una vitalidad y un dinamismo difícil de encontrar en otros animalitos convertidos en mascotas. Salvo el nombre, si es algo muy sevillano, por Curro Romero, bueno, pues salvo eso, yo no le veo ninguna relación con Sevilla. Mucha gente no estaba de acuerdo con la imagen de Curro, pero al final Curro fue un éxito. Se acababan todos los recuerdos que llevaban la imagen de Curro, ¿no? Ha habido quien me ha pedido que por qué no proclamamos a Curro la mascota oficial de la ciudad de Sevilla. Y vamos a ver si convencemos al alcalde. No solamente fue la red ferroviaria, fue por supuesto tener carreteras circulares, la S30, es la A92, la autovía que recorre Andalucía en el sentido este-oeste, ¿no? Que va desde Almería hasta Huelva. La transversal de Andalucía, ahí está, ha unido a Andalucía. Ir a Almería desde Sevilla era una aventura de 6-7 horas con serio riesgo de la integridad física de los ocupantes del vehículo. Hoy es
No voy a decir un paseo porque Andalucía es grande, pero sí es verdad que ha unido a la región de una manera muy fructífera. Y el Airbus entrando en el aeropuerto de San Pablo. El aeropuerto fue nuevo, de un diseño muy moderno, que venía a sustituir a un hangar de salida y entrada de aviones, que era casi hacer un paseíto taurino entre la terminal y el avión, porque se entraba de pie directamente al avión. Me gusta recordarlo. Al contarlo me voy dando cuenta de la importancia del cambio y seguramente de la gravedad de la situación previa. Si en toda la historia del río Guadalquivir, hasta 1992, se habían construido escasamente 4 puentes, empezando en Córdoba, para 1992 se construyeron 9 puentes. Eso ya transfiguró completamente la fisonomía de la ciudad. Fue otra de las grandes inversiones que se hicieron. Pasar de Triana a Sevilla, o venir de Cádiz o de Huelva y entrar en Sevilla por un solo puente o 2 puentes, era muy complicado. Con tus besos por el callejón de la... Los puentes dieron la sensación de que el viaje no iba a ser a ninguna parte, como la película de Fernando Fernán Gómez, sino que iba a ser el viaje a alguna parte. Uno de los puentes que se construyeron era el puente de la Barqueta, que era un puente que se hizo apoyado en un vértice sobre una de las orillas. De tal manera que cuando se terminara el puente se giraba mediante unas poleas para que encontrara el otro extremo del puente, la orilla contraria. Construido totalmente en acero, el puente tiene 168 metros de largo y un único arco atirantado. El montaje se ha realizado en solo 4 meses. Que el río es galán de paso. Decían que lo soltaban a la hora de que subía la marea y el puente solo se colocaba. La gente no se lo creía mucho y entonces fuimos a verlo, pues miles de personas. Estaba todo perfectamente, y me consta, perfectamente calculado, velocidad del viento, cómo iba a ser la temperatura esa tarde, todo perfectamente calculado. Cuando el puente estaba prácticamente girado, se levantó un fuerte viento y uno de los cables que arrastraba los flotadores se rompió. En apenas 2 minutos, ante la sorpresa de los sevillanos que habían acudido a contemplar la operación, el puente de la Barqueta giró de nuevo hasta la otra orilla del río. Río de mi Sevilla, no te entretengas. Y el puente fue prácticamente a la deriva hacia Rella. La mar inmensa con que dejar. Se pueden uno imaginar lo que sentíamos los que estábamos allí, qué iba a pasar con el puente cuando chocara contra la orilla. Afortunadamente, el puente volvió lentamente y se paró. ¿Qué le digo yo a Sevilla? Qué susto se ha llevado Curro esta tarde. La mascota de la Expo ha terminado con sus 4 compañeros de viaje en el agua. La nao Victoria, que había sobrevivido a la circunnavegación del Elcano y el Magallanes, pues en la prueba se hundía. El carpintero y sus hijos se dispusieron a soltar las amarras para que el barco saliera. ¿Qué ocurrió? Que uno de los ayudantes pues no soltó el dogal en el momento en que tenía que soltarlo. Y el buque se escoró. Eso fue lo que ocurrió. No pasó nada, aquello se pudo enderezar, pero sí se veía con esa sorna de que hay que ver el gafe que tenemos, que hasta el barco se nos hunde. A pesar de que todos son prisas en la Expo 92 para rematar las últimas puntadas de los más de 100 pabellones instalados en la Cartuja, el plazo de la entrega total de los edificios no ha podido cumplirse hoy. Anoche el comisario general, Emilio Cacinello, presentaba el llamado Pabellón de los Descubrimientos, ya listo para la instalación de sus contenidos. Un espectacular incendio acompañado de una densa humareda se ha producido a primeras horas de esta tarde en el Pabellón de los Descubrimientos, uno de los edificios temáticos de la Exposición Universal de Sevilla. La Expo se inaugura en abril y un mes y medio antes sale ardiendo el Pabellón de los Descubrimientos, que era el que llevaba el nombre de la temática de la exposición, la Era de los Descubrimientos. Sale ardiendo, se destruye por completo. Eso creó un desánimo bastante elevado en la ciudadanía. El incendio fue sintomático de la enorme urgencia con la que se trabajó. Creo que fue un soldador que estaba trabajando sobre una zona que ya estaba casi terminada y aquello salió ardiendo, ¿no? El pabellón se quedó tal como quedó después del incendio. Se le hicieron decorados por fuera como la escalera y algunas figuras de arroyo del escultor, que hacía que pareciera aquella caja cuadrada como una escultura viva en el paisaje. En apenas 3 años, una isla prácticamente desierta se ha transformado en una ciudad del futuro.
Durante los 6 meses que dure la exposición, el recinto podrá ser visitado por 250.000 personas a la vez. En Sevilla, mientras tanto, se refuerzan las medidas de seguridad tras la amenaza de nuevos atentados lanzados por ETA. Esta mañana han llegado a la capital andaluza 300 policías destinados a incrementar estas medidas de vigilancia. De cara a la exposición universal, trabajaron en torno de unos 10.000 miembros de la Fuerza de Seguridad del Estado. Porque no olvidemos el problema de seguridad que tenemos en el país. Problema de seguridad total. Las cámaras de televisión española han podido acceder al lugar donde se produjo el atentado, cuando Carmen de Felipe se disponía a abrir un paquete dirigido a la oficina de la Expo, con remite de la Consejería de Cultura del Gobierno Vasco y matasellos de Vitoria. La Expo y los Juegos estaban en el punto de mira de la ETA. De hecho, en un control rutinario en Santiponce, 2 guardias civiles detienen casualmente a Henry Parot, que venía con un cargamento que hubiera sido una tragedia inimaginable. El francés detenido se identificó con 3 nombres distintos a lo largo del interrogatorio. El cabo primero de la Guardia Civil, José María Infante, de 32 años, ha resultado herido de bala con orificio de entrada y salida en los 2 antebrazos cuando intentaba detener al presunto terrorista, que no respetó el control en el término municipal de Santiponce, muy cerca de Sevilla. Lo que era dentro del recinto existía un amplio dispositivo de seguridad. Muchos policías de uniforme y muchísimos policías de paisanos, para aquello de no crear alarma tanta presencia policial en la exposición universal. Se consiguió blindar la Expo, eso fue una labor encomiable por parte de la gente que hace el trabajo y que no se les ve, ¿no? Queda inaugurada la Exposición Universal de Sevilla. La Exposición Universal de Sevilla es ya una realidad. España ha cumplido su compromiso con el mundo. En un tiempo récord, digno de figurar en el Guinness, se llegó a tiempo de las obras y de la Expo, ¿no? ¿Sabe lo que más me impresiona? Haber visto una Expo desierta la tarde anterior y un espacio absolutamente abarrotado de gente a la mañana siguiente. Era inconcebible que aquello hubiera cogido tanta vida en 12 horas. No eran todavía las 9 de la mañana cuando las puertas de la Expo se han abierto por primera vez. Eran los primeros visitantes que entraban en el recinto, que buscaban el lago, el monorraíl y los principales pabellones de la Expo. Una de las cosas que mejor se recuerda de 1992 era la gran cabalgata. Tenía más de una docena de carrozas, pequeñas carrocitas, zapatitos que corrían por la calle, más de 150 personas que hacían el espectáculo diario en la calle con la cabalgata. Lo dirigía Joan Font, el director del Comediant. Participaban músicos, actores, acróbatas. Lo primero, nos hacía mucha ilusión venir tempranito y aprovechar hoy el día. Hola. Me quiero montar en los teleféricos y me quiero montar en el tren. Todavía queda toda la tarde por delante. A las 10 cerrarán los pabellones. Pero para todos y sobre todo los sevillanos que tienen el pase para los 6 meses, la Expo no ha hecho más que empezar. Ese día ya los sevillanos empezaron a darse cuenta de que las cosas cambiaban, porque no es lo mismo ser cola de león que cabeza de ratón. Había que aprovechar, es la última del siglo y ya que la tenemos en España no hay que dejar pasar la oportunidad. Más de una vez, ¿a qué voy a verte si apenas se ve pa' qué? Voy pa' ti, la vida sale. Nunca en la historia de la humanidad un país se había presentado de una manera tan rica, tan variada, tan espléndida, tal como era. La vida sale, la cancha, quítasela. La participación de España no fue el pabellón de España, fue el pabellón de España con los 17 pabellones de las 17 comunidades autónomas, con lo mejor de cada una de ellas. Un día con un fotógrafo vamos al pueblo más alejado de la provincia de Sevilla y nos cruzamos con un camión gigantesco que traía una mole y descubrimos que era el submarino de Isaac Peral, que venía para el pabellón de Murcia.
Lo que no se pensaba nunca era la respuesta internacional que tuvo, porque en el plan estratégico inicial de la exposición se soñaba con 60 países participantes. Y la realidad dobló esa cifra. Era la primera vez en la historia de las exposiciones que se había alcanzado el número de 108 pabellones. La vida sale, la cansará, quítasela, por ti la vida sale. Es algo apabullante. Entonces, no sé, yo me he vuelto loco, he hecho como 4 carretes y bueno, mira uno para todas partes y no sabe con qué quedarse porque todo es verdaderamente magnífico. Tienen que venir cargados si quieren filmar mucho, sí. Entre foto y foto, la visita a alguno de los 100 pabellones después de esperar ciertas inevitables colas. El reto que tenía un visitante era poder ver el mayor número de pabellones posible. Pero había pabellones que tenían colas de 7 horas. ¿Eso qué significaba? Que cuando se abría la exposición por la mañana, salía la gente corriendo casi como el día que se abren unos grandes almacenes para una rebaja. ¿Ha madrugado mucho para...? Pues no, igual que todos los días me he levantado. ¿Entra muy pronto de las primeras? Sí, porque yo soy de la primerita, hijo, no me está viendo la cara de María que tengo, soy la clásica María. La que ha mandado María al trabajo con el canasto y se ha venido para acá, para que tú veas. Arte que tiene una. Había diferentes tipos de entradas. Los sevillanos tenían prácticamente todos el pase de temporada. Por un precio bastante barato podían estar en la expo todos los días, desde por la mañana hasta las 4 de la mañana. Había días que había que hacer llamamientos para que la gente no viniera, porque ya el recinto se colapsaba con más de 600.000 personas. Eso fue un día que veníamos para la expo y teníamos puesta la radio y de pronto pidiéndole a la gente por favor que no fueran, que se volvieran porque no cabía más nadie. Entonces pensamos que era una broma, pero llegamos a la puerta y efectivamente en los controles nos dijeron que no podían entrar, que no cabía más nadie en la expo. Nada más que tiene una oportunidad de ver el primero, ya no puede ver nada porque te lleva 4 horas y media en los sitios. Mucha cola, eso sí. Para un poco de cola, si falta. Sí, efectivamente hay que aguantar mucho la cola, pero merece la pena. España, que no se puede ver. Te pasa un poco como los parking cuando va a Madrid, tienes que esperar en la puerta a que salgan 2 o 3 para tú, ¿no? Todos los pabellones temáticos que dependen de la expo, como este del Universo, tienen colas de entrada. Donde hay muchas filas es que es bueno, eso fijo, porque va de boca a boca. Loli, no te pierdas el de Mónaco, no te pierdas el de Arabia Saudí, no te pierdas... Y entonces, claro, pues una viene a verlo todo. Yo sí les puedo decir que no vi todos los pabellones. No pude verlos todos. Porque al final, entrar en un pabellón era no solo entrar y hacer un recorrido, era entrar, comer, tomarte una copa, disfrutar de un audiovisual, del espectáculo que formaba el pabellón ese día. Visitar un pabellón no era solamente entrar en una sala de un museo, era entrar en una experiencia. Muy emocionada, he montado en un coche de caballo, me he subido en un globo, me han hecho de todo. Muy bonito, muy bonito. Todo eso requería que cuando entraras en uno de esos pabellones, pues allí tenías que estar por lo menos un par de horas o 3 en ese pabellón. Porque queremos ir a la pantalla esta que tienen con los asientos que se mueven, pero va a ser, supongo que habrá mucha gente para verlo también. El paso de los vientos de España por las playas de Tarifa introducen al espectador en una tabla de surf. El pabellón de España ofrece así una nueva dimensión del cine. Cada segundo descubre al espectador nuevas emociones. Es muy divertida esta, yo no me lo esperaba, es completamente distinto, jamás había visto ni había oído nada, está muy bien. Las cosas se hicieron con tecnología española y hubo cosas que han quedado para la historia de los descubrimientos, de los grandes inventos, que se presentaron por primera vez en España y muchos de ellos de creación española. Por ejemplo, la micronización del agua para refrescar. Eso fue un invento de la Universidad de Sevilla que se ha implantado en todo el mundo. La espectacular esfera bioclimática produce 6 millones de frigorías hora. Todas las avenidas están concebidas para paliar la rigurosa temperatura del verano sevillano. Pusieron ese agua difuminada que echa y entonces vimos un día un turista con un bote de champú que se puso en pelota y empezó a ducharse. Llevaba una papa grande encima y lo vimos duchándose porque decía que el agua era fresquita y que había aprovechado que no tenía sitio para dormir, para ponerse en pelota y darse una ducha, ¿no?
El móvil surge también en la Expo del 92. Lo llevaban solo personas muy concretas. Mi primer móvil, que era el zapatófono de la gente Smart, era como un ladrillo que además tenía que llevar una batería portátil de recambio porque se le acababa enseguida. Yo lo tuve en la Expo. La primera red de fibra óptica que se construye en el mundo se construye en el recinto de la Cartuja. La Expo fue pionera en tecnología. Se presentó la red digital de sistemas integrados, los primeros ensayos de lo que aún no se llamaba Internet. Un recinto inteligente cableado con 350 kilómetros de fibra óptica, donde se estrenaron las pantallas táctiles, los lectores digitales de huellas, la televisión en alta definición o las proyecciones en 3D. El primer periódico digital de la historia. Se utilizaron las pantallas táctiles por primera vez, la identificación por huella por primera vez, la tarjeta con microchip por primera vez. Mi primer coche eléctrico lo tuve yo en la Expo, mi primer y único coche eléctrico, que yo me movía con mi cochecito eléctrico por dentro del recinto. Se utilizaban para pasar por la Expo, pero al final lo cogieron para la gente que se pasaba un poquito del control alcohólico. Las grandes estrellas de la exposición no fueron ni los cantantes ni los directores de cine, fueron los jefes de Estado, los políticos, ¿no? Mitterrand, Gorbachev, Lady Di, los reyes de Suecia, el emperador de Japón, todos pasaron por la exposición. De hecho, ninguna gran personalidad internacional falló antes o después. No lo hemos visto a nadie. No nos hemos dado cuenta. A lo mejor lo hemos visto, pero no nos hemos dado cuenta ahí. Cada movimiento de la princesa significaba una nube de flashes, pero la primera sonrisa fue cuando los sevillanos la llamaron guapa. Se había muerto su marido hacía poco tiempo. Venía con un traje muy sobrio, como de luto, me acuerdo, no paró de fumar en todo el tiempo y no fue especialmente simpática. Lady iba muy bien, iba muy guapa, con un vestido muy bonito. Pero yo la vi así muy seria, ¿no? Con el marido. Está disgustada Luego también. tuvo unos detalles muy feos porque ponía el bolso en el suelo. Goodbye, Rose. Yo la veía muy baja de tono, cansada o agobiada. Me di cuenta que estaba llorando y yo miré en mi bolso y casualmente llevaba un pañuelo con bordadito, además olía a colonia porque llevaba perfume en el bolso y como si yo fuera inglesa, así sin inmutarme le pasé el pañuelo al príncipe Carlos. El príncipe Carlos hizo así, cogió el pañuelo y se lo pasó a ella, también sin inmutarse. Ella se limpió y después me quiso devolver el pañuelo. Yo le dije que no hacía falta, que se lo podía quedar, pero luego hubo una recepción en el pabellón y al entrar en el pabellón se abrió el bolso y me devolvió el pañuelo. Está en mi casa guardado en un cajoncito, no lo he subastado en eBay ni nada. Para mí tú no eres nada. Así recibieron a Fidel Castro este mediodía. Sin embargo, todos no eran simpatizantes del comandante. Un exiliado en Miami consiguió entrar en el pabellón e increpar a Fidel. Ha conversado conmigo muy bien y muy amistoso. No tengo que defenderme. La historia me defiende. Hubo un momento de tensión muy gordo en la visita de Castro. Se montaron en el microbús como 40 personas de su equipo de seguridad y yo no podía dejar que el microbús se moviera con gente de pie. Y ahí hubo un forcejeo también verbal. Pues bájense, pues no nos bajamos, pues está usted poniendo en peligro la seguridad del comandante, pues mire usted, aquí no hay ningún problema de seguridad, que estamos en un sitio absolutamente seguro, se trata de que sigamos estando seguros y que no vuelque el microbús en la próxima curva, ¿no? Al final fue el propio Castro el que dio las instrucciones de que se bajaran y seguimos andando, estuve toda la mañana acompañándolo, ¿no? El gobierno tiene mucho trabajo, lucha, y resistirá nuestro gobierno. Este es el menú de la Expo. Más de 200 establecimientos para comer y beber. Yo tengo un tengo un come y tú no tienes nada. Había todo tipo de restaurante, los pabellones tenían su propia cocina. Había kioscos esparcidos por todo el recinto que tenían su propia oferta gastronómica. La verdad es que se comía bien y caro, ¿no? Bien caro. Cada pabellón era un museo, pero también era un restaurante de la comida autóctona. Un bistec y una ensalada, 3.100 pesetas, no está al alcance de la mano de cualquiera, ¿eh? Hemos encontrado carísimo, vaya. Sobre todo, ya no lo caro, sino el tiempo que hay que esperar para comprar un bocadillo. Fue el primer lugar del mundo en el que se utilizó el gazpacho industrial.
Hoy comprar un gazpacho en un brick es algo muy común, pues allí se utilizó por primera vez. O sea, había hasta la posibilidad de tomarte un vaso de gazpacho en medio de la calle. Se veían los grupos de chinos con vasos de medio litro de gazpacho. Y yo digo, pues 1.800 millones de chinos tomando gazpacho va a ser un buen negocio para nosotros. Va a pasar fenómeno porque voy a ver el pabellón de Fugichu. Hemos visto el pabellón de la energía y uno de las estrellas. Mi hija Andrea aprendió a caerse en la Expo, a caminar y a caerse. Hubo muchos niños que el curso lo suspendieron porque se pasaron metidos en la Expo todos los días. La gente de aquí le va bien la fiesta, sí. Mis hijos estaban ahí todo el día, o sea que eran adolescentes y estaban todo el día yendo. Felisa Ruiz, de 56 años, ha sido la persona con la que se ha alcanzado la cifra de 40 millones de visitantes de la muestra universal. ¿Está contenta? Hombre, contentísima, contentísima. Cómprelo usted, señorito, que no vale más que un real. Cómpreme usted, señorito, cómprele usted, maestrito, bonito, para lucirlo en el ojal. Azabache fue el gran espectáculo, fue la gran reivindicación moderna, el antitópico de la canción española. Estaban las grandes, Juanita Reina, Rocío Jurado, Nati Mistral, Imperio Argentina, las grandes de la copla. Aquí todo el mundo fue a ver Azabache. Era un producto muy autóctono, porque era la copla, la tonadilla, pero con la dimensión universal del teatro de Gerardo Vera. ¡Que está quemando! ¡Que está quemando mi piel! Resulta que Sevilla es localización, personajes, acción de 30 y tantas grandes óperas. La ópera de Sevilla en Sevilla, con su éxito en producciones que están por todo el mundo, se debe precisamente también a 1992. Sevilla es una ciudad que desde los viajeros románticos se había convertido un poco en esa ciudad idealizada, pero no tenía escenarios para que el sevillano pudiera reencontrarse con esa idealización de la ciudad. Hoy, en el Teatro de la Maestranza, hay una programación anual riquísima, con un impacto en la ciudad y fuera de la ciudad, que se debe precisamente por ser hija de aquella programación operística que se hizo alrededor de 1992. Todas las grandes compañías de ópera del mundo pasaron por Sevilla. A Plácido Domingo se le debe no solamente que se organizara una programación magnífica, sino también el centrar el foco sobre la ópera de Sevilla, en Sevilla. Muchos sevillanos entraron el primer día y salieron el último. O sea, mucha gente... Yo tenía amigos que vivían dentro de la Expo. La Expo acelera a su ritmo por la noche. Cada día, a partir de las 8 de la tarde, una avalancha de personas se agolpa en las puertas. Muchísima. O sea, 5 veces la gente que viene por el día. Para mí Sevilla es aquello y esto es otra cosa. Pero la gracia la tiene aquí también, ¿eh? Se ve más bonita, se ven las luces y... No sé, a mí me gusta más por la noche, la verdad. Se podía estar hasta las 4 de la mañana en el Canguro, bailando encima de las mesas y tomando tapas de avestruz. A las 4 era cuando cerraban, como los bares, ¿no? Cierran las puertas, pero allí había gente que le daban las 7 de la mañana para salir. Sí, yo iba, los días que no iba como periodista, iba como vecino. No llegué a ir tantos días como mi suegra. Se ha fundado Puerto Rico, Cuba, Venezuela y Panamá. Mi suegra se perdió con mi hija entre los pabellones de Cuba y Puerto Rico.
entre el mojito y la piña colada, ¿no? ¿Se puede poner una piña colada? Los mojitos los ponían tamaño superlativo hasta que se supo que venía Fidel Castro y entonces redujeron a la mitad los tamaños del mojito. O sea, no sé, llegó el comandante y mandó a parar, ¿no? Se ligaba, sí, incluso un primo mío que es tela de feo, lo trajo la madre y ligó al segundo día. Y entonces yo dije, es un éxito la expo porque si ha ligado mi primo Ramón, esto es un éxito. Nos costó trabajo, pero al final lo soltamos por la calle principal de la expo y ligó. ¡Qué guapa que está Sevilla! ¡Ole, ole! Hay gente que consiguió en la expo su primer empleo, una ciudad nueva, su primer amor. La expo fue una cuna de parejas sólidas o parejas efímeras como la propia exposición. Es verdad que hubo bastantes extranjeros que vinieron a trabajar en la expo que se enamoraron aquí de sevillanos o sevillanas y se quedaron después aquí. Como los trabajadores del pabellón de Canadá, que han terminado bailando por sevillanos. Y es verdad que se ligaba muchísimo porque se prestaba todo había un ambiente muy informal. El espectáculo del lago, la verdad que era alucinante. El espectáculo del lago por la noche es una tecnología novedosa que después se ha impuesto y se ha desarrollado y se está haciendo cada vez mejor. Era una cortina de agua y sobre ella se proyectaban, bueno, había cola para verlo. Era el lago de Tiberíades hecho efectos especiales, entonces era una cosa muy, muy espectacular. Confío en que Cartuja 93 sepa generar desarrollo económico y progreso social, bienestar y solidaridad, aprovechando los recursos que aquí se han creado. Pues sí que lo vamos a echar de menos, desde luego, porque está precioso. Y luego va a ser una pena verlo todo tan vacío, ¿no? A Sevilla le tocó la lotería con la Expo 92. El cambio fue brutal y brutal para bien. Te da un paseo y el 70% de aquella expo la tiene todavía a la vista. Superado el bache del 93, seguido de años de infrautilización y vandalismo, en la actualidad la isla de la Cartuja se ha redefinido y ha reaprovechado más de 50 edificios singulares de la Expo para uso público y privado, para cultura, educación, ciencia e innovación. Hay varios usos, ¿no? Hay un parque tecnológico, hay un parque temático. Isla Mágica, un parque temático en el lugar donde estuvo parte de la Expo. Piratas, gnomos, montañas rusas. Y después la Universidad de Sevilla tiene una zona amplia también donde haya varias facultades. Ninguna exposición universal había dejado en pie 57 pabellones. Pues hubo el reto, el desafío de mantener muchos en pie porque se creía en esa época que aquello podía tener utilidad en el futuro, efectivamente. Consejerías, agencias andaluzas, universidades, centros de investigación y 442 empresas tecnológicas dan empleo a más de 18.000 personas. La infraestructura que se hace alrededor de la ciudad, con todas las carreteras, los viarios, la transversal de Andalucía, aquello supuso alrededor de 1.800 millones de euros. La obra en el recinto de la isla de la Cartuja costó 637 millones de euros. Hoy, en la isla de la Cartuja se están facturando más de 2.000 millones de euros. Luego, ¿era necesario lo que se hizo? Evidentemente sí. Sevilla tiene un color especial. La lluvia caída durante la tarde en Sevilla y la bajada de las temperaturas no ha impedido que el público siga entrando al recinto de la Cartuja para disfrutar de los 2 últimos días de exposición universal. ¡Ay, qué pena! Si esto tenía que durar más. Yo no me canso de estar aquí. Las grandes amistades que hemos hecho. Realmente hemos estado ahora en varias fiestas de diferentes chicas de pabellones y chicos. Y la gente ha llorado. La exposición universal puso Sevilla en el mapa y la hizo la capital del mundo en los 6 meses que duró. Sevilla ya estaba en el mapa
Lo que pasa es que no relucía. Fue una operación de imagen para que el mundo viera que en España era rentable venir, hacer negocios, moverse, comunicarse, porque no había ningún problema. Me gusta verla pasar. Una tristeza desplazada de euforia porque me da muchísima pena. He conocido a gente súper simpática. Muy triste. Yo creo que toda la fuerza que tiene Sevilla a nivel de turismo en parte se debe a la Expo 92, igual que Barcelona después de la Olimpiada fue otra Barcelona. Que un país se planteara de una vez una Olimpiada, que tuviera como capital cultural de Europa a Madrid y que tuviera una exposición universal, es una locura. ¿Por qué fue posible aquella locura? Y yo creo que en eso todos somos culpables, todos los españoles. Todo el año ha sido el año de España, porque se reconoce en cualquier rincón del mundo que este esfuerzo de España ha valido la pena y ha proyectado la imagen de nuestro país como un país responsable. Sevilla. De lo que se trataba era de que los invitados descubrieran que en España no se ponía uno enfermo por beber agua del grifo. Los teléfonos funcionaban, los trenes llegaban a su hora, que la gente hablaba idiomas. Todo eso había que mostrarlo en la exposición del 92. No me puedo creer que se nos acabe el tinglado. Es precioso, ¿no? Ha sido 6 meses de los que no hay. Aquello fomentó nuestra autoestima, que al final es lo que necesitamos como pueblo para tirar hacia adelante, tener confianza en lo que hacemos. No habrá otro en el mundo igual. España, lo mejor, para siempre. ¿Y la Expo lo más bonito? Lo mejor. De todo, lo más bonito de la Expo, lo más bonito que se ha podido ver en toda la vida que yo llevo. Precioso, eso es para que todo el mundo lo vea visto, todo el mundo. Sevilla tuvo que ser